Vamos entonces a empezar a grabar y vamos a dar entonces inicio. Pues, me confirman que pueden ver la pantalla, se ve la diapositiva, hermanos. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Amén. Amén. Ok. Me parece que el pastor repartió a algunos hermanos la confesión ya en forma de libro impresa. Así que si la tienen a mano, por favor, acompáñenme al capítulo número 7. Al capítulo número 7. Seguimos nuestro estudio, hermanos, entonces, acerca de la confesión de fe de Londres de 1689. Ya hemos venido viendo varios capítulos anteriormente. Y en el día de hoy, entonces, vamos a tratar el capítulo número 7 que habla acerca del pacto de Dios. Del pacto de Dios. Ahora, antes de empezar, me gustaría leer dos citas bíblicas. Y la primera la encontramos en Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34. Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34. Recuerden que pueden buscar en su Biblia también, pero si se les dificulta, hermanos, también recuerden que voy a estar compartiendo aquí los versículos en la pantalla para aquellos que puedan leer también. Yo sé que también a veces las letras están muy chiquitas, como la mayoría está usando celular, así que en ese caso sí, entonces les recomiendo que por favor tengan la Biblia a mano para buscar los versículos. Jeremías capítulo 31, del 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El próximo texto que me gustaría que busquen, hermanos, es Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 13. Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 13. En el texto anterior vemos cómo el Señor le da un nuevo pacto a la humanidad, diciendo que el primer pacto, que fue por obras, no es suficiente para la salvación porque ha sido quebrantado. Pero vamos a ver qué dice el autor de Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias.
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuál es la relación que tiene este capítulo número 7 de la confesión de fe con el capítulo anterior, que también tuve el placer de dar, hermanos, que fue el capítulo 6? ¿Cuál es el título del capítulo 6 de nuestra confesión? ¿Quién me dice? De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Gracias, hermanos. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Aquí en pantalla tengo varios puntos que podemos sacar de ese capítulo anterior y que vimos a través de la Biblia. Y aquí tengo los puntos más relevantes de ese capítulo. Primero, vimos que Dios creó al hombre bueno. Génesis dice que vio Dios lo que había creado y todo había sido bueno. Dios creó bueno al hombre. Pero ¿qué pasó después? Este hombre, hermanos, decidió rebelarse contra él. Ahora todos los descendientes de Adán participan de esa corrupción, porque los descendientes de Adán quebraron lo que fue el pacto de obras. ¿Qué pacto de obras? Recuerden que Dios le dijo a Adán: si haces esto, vivirás. Si obedeces, vivirás. Pero Adán no obedeció, hermanos. Adán y Eva desobedecieron, arrastrando con ellos a todos sus descendientes, toda la raza humana, a la corrupción de pecado. Entonces, tercer punto, no podemos alcanzar bendición de Dios con nuestra propia cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos quedado en un estado donde nuestra voluntad y todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que tocamos, está manchado por el pecado. Nuestra voluntad está inclinada hacia el mal. Entonces, vimos en el capítulo anterior que nosotros mismos, hermanos, no podemos hacer nada para salvarnos. Nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia hacia el Señor. Entonces, si la historia de la humanidad acabara allí, hermano, sería la historia más triste y más trágica. Pero por otro lado, el Señor hubiera sido justo. Si Dios decide acabar la historia de la humanidad en ese momento y mandar a toda la descendencia de Adán al infierno, Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque nos ha pagado conforme a nuestras obras. El pecado merece la muerte. Pero sucede algo. En el capítulo 8 de la confesión se describe cuál es la esencia de la esperanza que se nos ha sido dada en este capítulo 7. Gracias a Dios que la historia, hermanos, no acabó en el capítulo 6 con el pecado y el castigo del pecado, sino que en el capítulo 7 se nos da una esperanza, hermanos, una esperanza de vida, que es el pacto de gracia, el pacto que Dios establece con el hombre para redimirlo. Y vamos entonces a ver qué es ese pacto de gracia, por qué fue necesario ese pacto, qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho ese pacto con nosotros. Entonces, el capítulo 7, hermanos, va a ser una introducción a la esencia de esa esperanza, porque la esencia de ese pacto es Cristo, hermanos. Pero ahorita en el capítulo 7 solamente va a ser como una introducción. El capítulo 8, que le va a tocar a nuestro hermano Abdi, él va a tener el placer de describir la esencia de ese pacto, describir cuál es la esperanza que es Cristo como mediador. Pero antes de entrar en materia, hermanos, es necesario conocer dos términos. Y el primero es codescendencia. Aquí me equivoqué, disculpen, hermanos, no es condescendencia. Sí, es condescendencia. ¿Qué es la condescendencia? ¿Y qué queremos decir cuando decimos esa palabra?
Así que si usted está tomando apuntes, por favor, anote debajo condescendencia 2 puntos. Primero podemos definir condescendencia como la actitud de una persona que se acomoda o se adapta al gusto y a la voluntad de otra. Por ejemplo, a Sara le gusta ver películas de astronautas, porque le gusta la NASA y todo eso, el espacio, pero a mí no. Pero yo una noche le digo a Sara, bueno, voy a ser condescendiente contigo. ¿Por qué? Porque me voy a poner a ver una película de astronauta contigo, aunque a mí no me guste. Yo estoy siendo condescendiente con Sara. Ahora, teológicamente, cuando decimos que Dios es condescendiente con nosotros, queremos decir que Dios se ha bajado de un estado divino a un estado a que el hombre pueda comprender, a que el hombre pueda entenderlo. Porque recuerden que Dios es infinito, hermano. Nosotros somos criaturas, Él es criador. Entonces, si decimos que Dios ha sido condescendiente con nosotros, lo que estamos diciendo es que Dios, en su misericordia y por pura gracia, le ha placido comunicarse en una forma en que nosotros podamos entender. Un ejemplo de esto, hermanos, es la palabra escrita, la Biblia. La Biblia hoy en día la tenemos en nuestro idioma, hermanos. Hoy nosotros que hablamos español, la Biblia ha sido traducida al idioma español y ha sido dada a un idioma de humanos, para que nosotros como humanos podamos entenderla. A Dios le plació comunicarse por medio del idioma para que nosotros podamos comprenderle, para que nosotros podamos entenderle. Dios ha sido condescendiente con nosotros. ¿Estamos claros, hermanos, hasta ahora con el significado de este término? ¿Sí o no? Sí, correcto, hermano, correcto, bien claro. Gracias, Manuel. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguien le gustaría que explicara de nuevo qué es condescendencia? ¿No? Ok. Creo que fue bastante claro. Lo segundo que vamos a ver antes de entrar en materia, hermanos, es que tenemos que saber qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? Podemos decir, una vez visto ya qué es condescendencia, que un pacto es la concreta revelación. De nuevo, vamos a leerlo con calma, hermano, para poder entender el significado. Es la concreta revelación, es decir, es la revelación completa de la voluntaria condescendencia de Dios, es decir, de la voluntaria, del acto voluntario de Dios de comunicarse con nosotros para con un hombre. Ahora, también podríamos decir que un pacto es una promesa a la cual se le impone un juramento. Un pacto es una promesa a la que se le impone un juramento. En la antigüedad, muchos reyes pactaban entre ellos. Yo no te voy a hacer daño a ti, tú no me haces daño a mí, y vamos a jurar que si alguno de los dos quebranta este pacto, mi esposa y mis hijos morirán. Había un juramento entre ese pacto. Entonces, de nuevo, cuando hablamos teológicamente de que Dios ha hecho un pacto con el hombre, estamos diciendo que la concreta revelación de la voluntaria condescendencia de Dios para con un hombre. Eso es un pacto. Y recuerden, déjenme ir para atrás rapidito, que la condescendencia de Dios es cuando Dios se baja de un estado divino para que el hombre pueda comprenderlo, para que el hombre pueda comprenderlo. Ahora vamos a estar viendo por qué Dios hizo esto y si nosotros merecíamos que el Señor se revelara a nosotros, se comunicara con nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ok, yo quiero enfatizar algo sobre el pacto. Eso se ha visto por años en predicaciones donde el predicador dice que el hombre puede hacer un pacto con Dios. Es rotundamente falso porque la
la voluntad, como dice ahí, la voluntad concreta en la revelación de condescendencia de Dios para con el hombre es que él sí puede hacer el pacto con el hombre y el hombre no puede hacer pacto con Dios. ¿Cómo sería entonces nosotros teniendo no un pacto, sino un acercamiento a Dios? ¿Cómo sería para cumplir algo con Dios? ¿Cómo se le llamaría? Ya no pacto, se le llamaría de otra forma, un compromiso. Correcto. Un compromiso, un compromiso, una promesa, una promesa ¿verdad? con Dios. La palabra dice que es mejor no prometerla a Dios porque no Exacto. sabemos si podemos cumplir. Exacto. Exactamente. Okay. Usted dijo algo muy importante, hermano. Como nosotros somos criaturas, nosotros no podemos hacer un pacto con el Creador. A través de la Biblia, cada vez que el hombre tiene un pacto con Dios, es porque Dios primero lo establece. Dios es el que busca a la criatura. Nosotros no podemos, hermanos. No podemos hacer pacto porque nosotros somos la creación, no el creador. Y es como usted dice, hermano, hoy en día se ve a cada rato, pacta con Dios, pacta con Dios. Textos fuera de contextos, herejías al final del día, hermanos, que no son bíblicas. No podemos. Y un pacto no se rompe, un pacto es concreto, como lo dice ahí. Entonces nosotros no logramos concretizar, sino que siempre se rompe porque no tenemos el alcance para cumplir ese pacto, ¿cierto? ¿No? Exactamente, nosotros somos mutables, nosotros cambiamos nuestro parecer a cada rato. No podemos establecer un pacto. Es correcto, hermano. Gracias por su aporte, muy buen aporte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta aquí, hermanos, o un comentario? Bien, vamos entonces a pasar a leer el artículo número 1 del capítulo 7. Hermano Ramos, si nos puede acompañar leyéndolo, por favor. Sí, dice, wow, lo veo mejor sin lente. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas relacionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que él le ha placido expresar en forma de pacto. Gracias, hermano. Vamos a ver varias cosas importantes en este primer artículo del capítulo 7. Y si podemos buscarle un título a este artículo, podría ser la importancia de los tratos de Dios con el hombre en forma de pacto. Hermanos, este primer artículo pone, como decimos, la piedra angular de la relación de Dios con el hombre. Recuerden que la piedra angular es la piedra más importante en una edificación. Pero entonces, ¿cuál es esta piedra angular? ¿Cuál es esa base en que el pacto de Dios se establece con el hombre? La respuesta es que Dios, al relacionarse con el hombre, lo ha hecho a través de un pacto. Es decir, a pesar de la distancia que hay entre Dios y el hombre, o Dios y la criatura, a él le ha placido comunicarse. Miren lo que dice nuestra confesión. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande. Hermanos, tenemos que saber y comprender nuestra insignificancia delante del Creador. Nosotros no somos nada ni nadie, hermanos. Quiero decirle otra cosa. No hay nada en el hombre. Escuche bien, no hay nada en el hombre, no hay nada en nosotros que obligue a Dios a relacionarse con nosotros. Es decir, no hay nada dentro del hombre capaz de mover a Dios a querer relacionarse con él. No hay ni siquiera una cosa buena, hermano. Es decir, aún en el estado de inocencia en el que Adán se encontraba, de justicia y perfecta comunión con Dios y perfecta santidad,
antes de pecar, antes de caer en el pecado, aún en ese estado, cuando Adán no había pecado, debemos comprender que cuando Dios decide relacionarse con su criatura, es una demostración de la condescendencia de Dios, es una demostración de la voluntaria condescendencia de Dios. Es decir, la misericordia de Dios fue tan grande que aún en ese estado justo, aún en ese estado de santidad, de perfecta comunión que Adán tenía con el Padre antes de la caída, si Dios se relacionaba con él, era por pura misericordia. ¿Por qué? Porque Adán seguía siendo criatura. Adán seguía siendo criatura. Entonces, ¿por qué Dios se relaciona con el hombre? ¿Por qué Dios le place comunicarse o revelarse con el hombre? A veces pensamos que es por el pecado, hermanos, pero no, no es por el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no es con el pecado? Porque en el Edén, antes de que Adán cayera, ya Dios se relacionaba con Adán, ya se hablaban. Entonces, el pacto de Dios y el hombre existe aunque el pecado no existiera. Ese pacto de Dios, ese acto de Dios relacionarse con el hombre existía desde antes que el pecado existiera. ¿Por qué? Porque Adán todavía no había caído en pecado con Eva. Y ya Dios, en su voluntaria condescendencia, se estaba revelando con él. Miren lo que dice este versículo, hermanos. Salmos capítulo 113, versículo del 5 al 6. Salmos 113, versículo del 5 al 6. Vamos a ver a través de la Biblia, hermanos, esa distancia abismal que hay entre el creador y la criatura, para que así podamos comprender, para que así la misericordia y la gracia de Dios brille, hermanos, y usted pueda darle gracias a Dios de que a través de nuestra insignificancia, a Él le ha placido revelarse, comunicarse con nosotros, establecer el pacto con nosotros. Pastor, no sé si puede leer Salmos 113, del 5 al 6. Sí, hermanos. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Y en la tierra? Gracias. Hermanos, aquí vemos la grandeza de Dios. Dios es eterno, hermanos. Es grande. Miren lo que dice la Biblia. Mirar la tierra y el cielo es una humillación para Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene todo, hermanos. A Él no le falta nada. Él está completo en sí mismo. Él eternamente ha habitado en perfecta armonía y ha tenido santa felicidad eterna. Entonces, mirar el cielo y la tierra, hermanos, es una humillación para Él. Pero el Dios perfecto se complace en mirar a criaturas insignificantes como nosotros, hermanos. A criaturas que somos como polvo en sus pies. Miren la distancia, hermano. Esto es para comprender la primera línea de nuestra confesión de que la distancia entre Dios y la criatura es grande. ¿Qué dice Isaías capítulo 40, versículo 13, 16? Isaías 40, 13, 16. Hermana Janet, si nos puede ayudar leyéndolo, por favor. Amén. Isaías 40. 13, 16. Ajá. Amén. Dice la palabra. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como a menudo polvo en la balanza le sean estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo.
Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Gracias, hermano Janet. Hermanos, todos hemos cargado agua en cubo alguna vez. Yo le pregunto ahora, ¿qué es una gota de agua que cae de ese cubo que usted está levantando, hermanos? ¿Qué es esa gota de agua que cae a la tierra? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Aquel para quien las naciones son como gotas de agua que cae de un cubo, es a quien le ha placido en su misericordia infinita comunicarse con nosotros y revelarse de forma de que le podamos entender, de que le podamos apreciar. ¿Alguien sabe quién es el hombre más rico ahorita mismo del mundo? ¿El qué? El hombre más rico del mundo. Con más fortuna. Gay. No. Ahorita mismo el más rico que ocupa la posición número 1 se llama Jeff Bezos. Y él es el creador de Amazon y de otras empresas también. Imagínense que ese hombre, hermanos, si no me equivoco, la fortuna de él está arriba de 1.288 millones. 1.288 millones. Imagínense nada más tener 1 millón, ya uno es millonario. Ahora imagínense tener más de 1.000 millones. Entonces imagínense ese hombre viene a su casa, ahí donde usted está, en El Coco, en Bacamonte, en Vista Alegre, Nueva Reján, en La Mitra, donde usted esté. Imagínense que ese hombre venga a ese lugar a enseñarle cómo hacer negocios. ¿Por qué lo haría? ¿Usted cree que ese hombre tiene necesidad de venir a enseñarle a usted cómo hacer negocios? No. Nunca haría algo así. Él no tiene necesidad de eso, hermano. Él es el hombre más millonario del mundo. ¿Por qué buscaría a alguien de Panamá en un pueblito para enseñarle a hacer negocios? Hermano, no tiene sentido. Pero esto es lo que ha hecho Dios, hermanos. Aquel que tiene todo, aquel que eternamente ha habitado en perfecta santidad, comunión, felicidad, le ha placido comunicarse con criaturas insignificantes como nosotros. Dios le ha placido hacer pacto con nosotros en su condescendencia voluntaria. Vamos a ver qué dice ahora Lucas, capítulo 17, versículo del 5 al 10. Lucas 17, versículo del 5 al 10. Hermana Vilma, por favor. Bueno. Lucas 17. Lucas 17, del 5 al 10. Les leo. Dice así la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor. No, disculpe, hermana. 17. Bueno, 17. Del 5 al 10. Sí. Perdón, del 7 al 10, hermana. Disculpe, yo me equivoqué. Ok. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o pacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que él se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Gracias, hermana Vilma. Cristo estaba hablando aquí diciendo, así también ustedes, mis siervos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, tenemos que decir nosotros, cuando hacemos esas buenas obras que han sido preparadas de antemano para nosotros, tenemos que decir, siervos inútiles somos,
pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, si Adán obedecía la ley moral escrita en su corazón en aquel tiempo, de que Dios le hubiera dicho, no comas de esto y vivirás. Si Adán hubiera obedecido esa ley, Adán, aunque hubiera obedecido, no podía reclamar a Dios por el simple hecho de haber obedecido. ¿Por qué? Porque Adán era criatura de Dios y Adán debía obediencia a Dios. No era mérito, no era algo de aplaudir que Adán hubiera obedecido. No era algo de empoderar a Adán, decirle qué bien obedeciste. No. ¿Por qué? Porque como criaturas le debemos completa obediencia a Dios. Sin embargo, hermanos, Dios decide prometer a Adán una recompensa de vida si obedeces estos mandamientos. El Señor le dijo, te prometo vida eterna. Si prometes estos mandamientos, te prometo vida eterna. Entonces, no solamente el Señor exige obediencia, sino que en su misericordia le da una bendición, una promesa de que si obedecía, le iba a dar vida eterna, que es el pacto de obras. Pero sabemos que no fue así, que Adán no obedeció, Adán violó ese pacto. Pero hay algo en que insiste la confesión de fe, y ese acto es la condescendencia de Dios. Y como ya vimos, hermanos, y aprendimos que un pacto es la concreta revelación de la voluntaria condescendencia de Dios para un hombre. Un pacto de Dios con su criatura siempre es revelación de la condescendencia de Dios. Es decir, que el Señor establece un pacto con nosotros, quiere decir que el Señor le ha placido en su misericordia revelarse, comunicar algo a su criatura. Entonces, el simple hecho de que se nos dé un pacto nos recuerda nuestra naturaleza. ¿Qué naturaleza? De que somos criaturas, hermanos. El simple hecho de que el Señor haga pacto con nosotros nos debe de decir que somos criaturas y Él es Dios. Nos recuerda cuál es nuestra naturaleza, nos recuerda cuál es nuestra posición frente al Creador. Hechos capítulo 17, versículo 24-25. Mi esposa, por favor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermanos, miren lo que dice aquí la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él no es honrado por manos de hombre, ni necesita de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Hermanos, Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Sin embargo, en los pactos vemos que Él es quien se acerca a nosotros, hermanos. Él es quien buscó a Adán. Una vez Adán pecó, Él fue el que lo buscó nuevamente para establecer entonces y revelar el pacto de gracia que vamos a ver más adelante. ¿Cuántos han escuchado la frase, el enfermo busca al doctor? ¿Sí la han escuchado? Sí. Así es, así es. Se escucha mucho entre hermanos, ¿no? Cuando uno pide un favor o que le hagan algo, el otro hermano le dice, el enfermo busca al doctor, si tú quieres mi ayuda, bueno, ven tú pues. ¿Para qué voy a ir yo allá si tú eres el que necesitas esa ayuda? Ahora, en el evangelio, hermanos, el doctor es el que busca al enfermo. Dios es el que nos busca a nosotros, hermanos, que estamos infectados por la enfermedad del pecado. En el evangelio, el doctor es el que busca al enfermo. Imagínense eso, hermano.
Imagínense que doctores van a su casa, hermano, sin usted haber llamado o sin usted haberlo solicitado. Ellos van de casa en casa tocando, oigan, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Se sienten mal? ¿Cómo está la presión, la fiebre? Vamos a chequearlo. No, pero yo no he llamado. No, no importa. Vamos a chequearlo. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos, en un mundo? No, ¿verdad? Porque el enfermo es el que busca al doctor siempre. Si yo estoy enfermo, yo tengo que ir al hospital. Si no, me muero aquí en la casa, hermano. Ningún doctor va a venir a mi casa a ayudarme. Pero en el evangelio, hermanos, el doctor, en este caso Dios, es el que siempre toma la iniciativa de buscar al enfermo. Entonces veamos la misericordia, veamos la gracia, veamos la condescendencia de Dios para con sus criaturas, hermanos. ¿Hasta dónde llega la gracia de Dios? No entendemos por qué. Él no necesita de nosotros, pero aún así nos busca, hermanos. Porque Él se deleita en misericordia, dice Malaquías. Una vez ya comprendiendo entonces cuál es la diferencia entre Dios y las criaturas, cuál es esa distancia abismal, cuál es nuestra posición con respecto al Creador, pasemos ahora a leer el artículo número 2 de nuestra confesión. No sé si la hermana Michelle o el hermano Abdi están por ahí, que nos acompañen en la lectura, por favor. El artículo 2 dice: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él, para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados por vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Gracias, hermano. Hermanos, el tema de los pactos es un tema muy profundo. A través de la Biblia hay muchos pactos. Está el pacto mosaico, el pacto abrahámico, el pacto de obras, el pacto de gracia. Hay un autor que escribió 4 libros. Cada libro comprende alrededor de 600 páginas. Son libros académicos porque son gruesos, hermanos, donde él aborda todos estos temas. Imagínense 4 libros de 600 páginas y solamente quiero para que entiendan, hermanos, que personalmente también me falta estudiar mucho acerca de los pactos, conocer más acerca de los pactos. Es algo muy bonito. Esperemos que pronto podamos hacer ese estudio para conocer cuáles son los pactos, la diferencia entre los pactos adánico o de obras con el mosaico, abrahámico, el de gracia, porque nos ayuda, hermanos, a comprender a Dios. Pero en el capítulo 7, nuestra confesión va a hablar puntualmente acerca solamente del pacto de gracia, el pacto de gracia. Entonces, si podemos ponerle nombre a este artículo número 2, podríamos ponerle la necesidad de un pacto de gracia y cómo se aplica. Vamos a ver la necesidad de un pacto de gracia y cómo se aplica. Miren lo que dice la confesión, hermanos. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Hermanos, una pregunta y quiero que me respondan. ¿Era obligatorio que Dios se bajara de su estado divino y se revelara al hombre en una forma que le comprendiera para hacer pacto de salvación con Adán y su descendencia? No. Definitivamente no. Pienso que no. Exactamente, está en lo correcto, hermano. La respuesta es un rotundo no. Dios no estaba obligado a hacer el pacto con el hombre. Primero que todo, ¿por qué? Porque él no necesita nada de nadie. Y segundo, porque Adán ya había fallado al primer pacto, al pacto de obras, que le dijo, si obedeces, vivirás. Pero Adán falló, hermanos. Entonces, por ningún lado, hermanos, como lo mire, Dios no estaba obligado en ningún sentido a hacer otro pacto con el hombre, con su descendencia.
Ahora, en cierta manera, todos los pactos son misericordia y gracias. ¿Por qué? Porque siempre va a ser misericordia de Dios que Él se comunique con nosotros. Pero hay un pacto en particular que es el pacto de gracia y es el que vamos a ver ahora mismo, hermanos. Ahora, en este artículo, hermanos, hay algo que se está presuponiendo ya. ¿Cuál es esa presuposición? Bueno, que tenemos que saber y entender a estas alturas de que en el principio Dios, en su buena voluntad, se reveló a Adán, es decir, mostró su voluntaria condescendencia y le dijo a Adán, ¿recuerdan? Tú me obedeces y yo decido bendecirte con vida eterna si obedeces mis mandamientos. Pero ya sabemos cuál fue el resultado. Adán se rebeló contra Dios. Ahora, de nuevo, hermanos, si la historia, si al final de la historia fuera hasta ahí, toda la humanidad, hermanos, quedaría totalmente condenada. Y Dios fue un Dios justo porque pagó conforme a lo que el pecado merece, que es condenación y muerte. Pero, hermanos, nuevamente, miremos la gracia y la misericordia de Dios en este pedazo de texto que tengo subrayado aquí en el artículo 2, hermanos. Y espero que si esté tomando apunte o en su confesión, subráyelo, hermanos. Porque aquí vemos la gracia, donde dice, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Hermano, el pacto de gracia es por causa de una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Salvar al hombre, hermanos. Salvar a sus escogidos. Salvar a los que él ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Esta necesidad, hermanos, no es de Dios, sino del hombre. Dios no estaba obligado a hacer otro pacto, pero le plació salvar a la humanidad caída. Como le había placido salvar a la humanidad, entonces era necesario establecer otro pacto, porque el pacto de obras con Adán había sido quebrantado, había sido violado. ¿Estamos claritos hasta aquí, hermanos? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Hermano Edgardo, para Hola. compartir, hola hermanos, bendiciones. Para compartir la condescendencia, quería aportar un versículo que para mí también me impactó mucho, en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, que dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, hermana Michelle. Ahí también vemos la condescendencia de Dios. Voluntariamente se reveló al hombre, bajó de su estado divino a un estado en que nosotros podamos comprenderle. La encarnación de Dios a un hombre, como lo hizo Cristo, eso es la condescendencia, hermanos. Dios bajándose a nuestro estado finito para poder comprenderle, para poder conocerle, hermanos. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la característica de este pacto de gracia? Vamos a ver cuál es la característica de este pacto de gracia que el Señor ahora ha establecido con el hombre. La característica, hermanos, una de ellas es que gratuitamente se ofrece a los pecadores vida y salvación. Gratuitamente se ofrece a los pecadores vida y salvación. Y lo tenemos aquí en la confesión, hermanos, después del texto subrayado que dice, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Ahora, en el pacto de obra no era gratis, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué decía el pacto de obras? Haz esto y vivirás. Pero el pacto de gracia dice lo siguiente:
por causa de que yo he hecho esto, ¿quién? Jesucristo. El pacto de gracia dice, por causa de que yo, Cristo, he hecho esto, gratuitamente se te ofrecida la vida. Y este ofrecimiento, hermanos, es universal. Este ofrecimiento es universal. Ahora, ¿cómo se aplica esta enseñanza? ¿Cómo se aplica el pacto de gracia en nuestras vidas? Bueno, artículo número 2, nuestra confesión aquí donde dice, requiriéndoles la fe en él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, hermanos. Hermanos, se requiere la fe para ser salvo. Es cierto que la salvación es gratuita, pero se requiere ¿qué? Fe. ¿En quién? ¿En nosotros mismos? No, fe en Cristo, hermanos. Pero hay algo más. Esa fe que es requerida, Dios se ha comprometido a cumplirla por nosotros, hermanos. Absolutamente. Todo requerimiento, Él se ha comprometido a cumplirlo absolutamente. ¿Por qué? Porque luego se nos dice que el Espíritu Santo es dado a nosotros los elegidos. ¿A fin de qué? La última parte de nuestro artículo. A fin de darles la disposición y la capacidad para creer. Entonces, hermano, importante, presta atención. El pacto de gracia no dice que Dios simplemente barrió los pecados debajo de la alfombra y ya. Como cuando los padres iban a ver nuestro cuarto a ver si estaba limpio, ¿no? Los chiquillos meten todo debajo de la cama, ¿no? Sí, ya limpié. Pero eso no fue lo que hizo Dios, hermanos. Dios verdaderamente acabó con el pecado por medio de la muerte satisfactoria de Cristo. Entonces, esto es lo que hace el pacto de gracia. No es que Dios barrió nuestro pecado debajo de la alfombra, sino que hubo un sustituto quien pagó por nuestros pecados. Alguien más pagaría por nuestra salvación, que es Cristo. Es por eso que le estoy diciendo que este capítulo 7 es una introducción, hermanos. Ya sabemos que es Cristo, pero en el capítulo 8 vamos a ver más a fondo la obra de Cristo como mediador entre Dios y el hombre. Amén. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, 15. Génesis capítulo 3, 15, hermanos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién me dice qué pasó antes de esto? Antes de que se diera, que Dios diera eso a Adán, el hombre había caído en pecado. Adán y Eva habían hundido a la raza humana en el pecado. Y aquí vemos, hermanos, el pacto prometido, el pacto de gracia prometido inmediatamente después de la caída, hermanos. Hermanos, de nuevo, miremos la gracia y la misericordia de Dios, que inmediatamente Adán cayó, inmediatamente se le fue dado el pacto de gracia al hombre. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia y en su condescendencia le había placido salvar a sus elegidos. Entonces el pacto de gracia, hermanos, nuevamente viene como una necesidad del hombre, no una necesidad de Dios. Este pacto que estamos viendo en Génesis 3:15, Dios no estaba obligado a hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque él no necesita nada y ya Adán había fallado al primer pacto de obras. Pero Dios se revela, Dios condescendientemente en su voluntad con el hombre decide darle ahora el pacto de gracia. El pacto de gracia. Salmo 110:4. Miren lo que dice.
Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, Jehová no se arrepentirá de este pacto hecho con el hombre. Dios es inmutable, hermano, y gloria a Dios que así es, porque no se puede retractar. No va a pasar que hoy o mañana ya el pacto de gracia se va a romper. No, hermanos, Él no se va a arrepentir nunca. Él es inmutable. Hebreos 9:15, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 9:15? Estos son versículos que la confesión da como apoyo de lo que ya hemos venido viendo en el artículo 2. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, hermanos. Hermano, miren lo que dice Hebreos. Por eso es mediador de ¿qué? De un nuevo pacto, el pacto de gracias. ¿Por qué? Para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto. Hermanos, Dios había determinado salvar a sus elegidos. Es por eso que el pacto de gracia era necesario. Es por eso que era necesario. La cita muy famosa de Juan 3:16, ¿qué nos dice? La cita famosa de Juan 3:16 nos dice que este pacto de gracia, hermanos, es gratuitamente ofrecido a los pecadores como vida y salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero aquí vemos otra cosa también. ¿Cómo se aplica? ¿Qué requiere el pacto de gracia? ¿Quién se acuerda? Creer. Creer, requiere la fe. Entonces Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el pacto de gracia es ofrecido a todos, pero se va a aplicar en los elegidos de Dios. Porque Él es el que va a dar su espíritu y el que lo va a capacitar para creer en la obra de Cristo. No sé si estamos entendiendo, hermanos. Sí, no, preguntas hasta aquí, comentarios. Aquí mismo en la confesión de fe también, ahí ya prácticamente lo está diciendo y los aportes bíblicos lo respaldan acerca de que y ha prometido dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida eterna. Aquí ya están ordenados, ya están llamados. Y eso nos vuelve a recalcar acerca de la escogencia de Dios con sus llamados. Exactamente. Exactamente. Nuevamente, el pacto de gracia es ofrecido a todos, pero se va a aplicar ¿a quién? A los que han sido ordenados para vida eterna, a los elegidos. A los elegidos, hermanos. Gálatas 3:11, nuevamente. ¿Y por qué la ley y que por la ley ninguno se justifica para con Dios? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe, hermanos, se requiere para ser salvo, pero esa fe que es requerida, el Señor también la da. Entonces, hermanos, la salvación es del Señor. Nosotros no aportamos nada, no hacemos nada para ser salvos. Eso de que el Señor dio 99 pasos y tú tienes que dar el último paso, eso es falso, hermano. La salvación completa la da el Señor. La salvación completa la da el Señor. Y en Ezequiel lo vemos más claramente. Ezequiel 36, 26, 27. Hermana Michelle, si lo puede leer, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias, hermana. Hermano, todo lo que es requerido para salvación, Dios se ha comprometido nuevamente a cumplirlo por nosotros absolutamente. Entonces, la fe es requerida, ¿cierto? Y nosotros tenemos fe, ¿cierto? Pero pregúntese, ¿por qué nosotros tenemos fe? ¿Por qué usted creyó y no sus familiares? ¿Por qué usted ha creído y no su hermano, su hermana, y no sus padres, su mamá, su papá, sus hijos no? ¿Por qué? Porque fui ordenado para vida eterna, de parte de Dios. Porque Dios le ha dado su espíritu exactamente para que usted crea. Dios fue el que cambió su corazón. Dios le dio su espíritu para que andéis en sus estatutos, guardéis sus preceptos y los pongáis por obras. Él nos capacitó para creer. No es porque éramos mejores que nuestros familiares, nuestros vecinos. No es porque había algo dentro de nosotros que era diferente a ellos. No, hermanos. Simplemente fue porque el Señor nos ha dado su espíritu y nos ha capacitado para creer. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, hermano. Entonces la jactancia queda totalmente excluida. No podemos jactarnos de nada. No podemos jactarnos de nada. Nuevamente, el pacto de gracia, hermanos, es ofrecido a todos, pero tiene una aplicación solo para aquellos que son ordenados para vida eterna. Artículo número 3. Artículo número 3. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Amén. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto que todos los descendientes de Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Gracias, hermana. Miren lo que dice el artículo 3 arriba, hermanos, empezando. ¿Cuándo se ha establecido este pacto? En el Evangelio. El pacto se revela en el Evangelio. Esto es importante porque nuestros hermanos que son presbiterianos, nosotros compartimos mucha doctrina con aquellos que se denominan presbiterianos, hermanos. Ellos han adoptado la confesión de Westminster, una confesión que se llama Confesión de Westminster. Nosotros como bautistas reformados hemos adoptado la Confesión de Londres de 1689 y en este punto, hermanos, diferimos. ¿En qué diferimos? Nuestros hermanos presbiterianos creen que el pacto de gracia se ha establecido en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos que el pacto de gracia se ha establecido en el Nuevo Testamento, pero fue revelado en el Antiguo, como lo vimos en Génesis 3:15, ¿verdad? Que vendrá uno de la simiente tuya que aplastará la cabeza de la serpiente. Ahí se está, esa es la promesa de Cristo. Entonces, este pacto de gracia se reveló, pero se concretó en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿dónde se establece el pacto de gracia? En el Evangelio.
Pues, Hermanos, se nos fue la luz. se fue la luz. Se fue la luz. Están tratando ya de reactivar todo. Salud, hermano, ¿me Ok. escuchan? Sí, se escucha. Bien, Sí, alto y claro. ahora sí. Sí. Ok. Déjenme cerrar aquí rapidito. Listo, ya pudimos resolver acá. ¿Alguien más fue? ¿Perdió la luz? No, nada más nosotros parece. Bueno, sí. Ok. Estábamos diciendo, hermanos, que los presbiterianos creen que este pacto se ha establecido en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros como bautistas creemos que este pacto es establecido en el Evangelio. Y ahora vamos a ver los versículos de por qué creemos eso, que apoyan esa creencia. Pasa algo. Como ellos dicen que el pacto abrahámico era el de gracia, se podría interpretar entonces que ellos tenían dos administraciones, que el pacto tenía dos administraciones, una espiritual y una externa. ¿Por qué? Porque la externa decía que si no te circuncidabas, entonces ibas a ser extraído del pacto. Entonces hay como algo que se contradice, hermanos, y eso no puede ser. Este pacto de gracia no es establecido en el Nuevo Testamento, pero sí es revelado en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice el primer párrafo. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales. Esto es importante. Y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Hebreos 8:6. Si ustedes quieren pueden buscar Hebreos 8:6. La palabra de Dios dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si el pacto abrahámico, el pacto de obra era el pacto de gracia, ¿por qué era necesario entonces tener un mejor pacto? Porque era necesario tener mejores promesas. Entonces no puede ser. Concluimos que el pacto de gracia ha sido completamente revelado entonces en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Entonces el pacto mosaico o abrahámico, hermanos, no es el pacto de gracia. El pacto mosaico preparaba el camino para el nuevo pacto. Era una sombra del pacto de gracia, lo que iba a pasar. Miren lo que dice esta parte que tengo subrayada aquí, hermanos, en la pantalla. Ah, perdón, no estoy compartiendo, ¿verdad? Déjenme ver que yo creo que ya llegó el internet para ver si me puedo conectar aquí rapidito. Un segundo, hermanos. Recording in progress. ¿Escuchan, hermanos? Sí. Papá, te llama Lara. Lo tienes abierto. Sí, sí, sí se le escucha, hermano, se le escucha. Sí.
¿Me escuchan, hermanos? ¿Y pueden ver la pantalla? Amén. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto, sí. Ok, listo, perfecto. Seguimos entonces. Ajá, ya, me acordé. ¿Dónde estaba? Estaba diciendo que la parte que tenía subrayada aquí en la pantalla, vamos a ver un poquito más adelante, ¿qué significa eso de que su fundamento, es decir, el fundamento del pacto de gracia, está fundamentado en aquella transacción federal? ¿Qué es eso? Vamos a ver eso ahorita más adelante. Pues de nuevo, ahora sí. ¿Sí? ¿Aló? ¿Ya? Okay. Vamos a ver qué significa esa transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 15. De nuevo, aquí vemos cómo el pacto de gracia es revelado en el Antiguo Testamento, pero no es establecido, hermanos. Aquí el pacto de gracia ya es revelado, ya Adán se le está diciendo que viene alguien que va a herir en la cabeza a la serpiente. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 16, versículo 25-27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí vemos nuevamente, hermanos, como el pacto de gracia es revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de quién se está hablando aquí, hermanos? ¿Cuál es este misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos? ¿Quién es este misterio, hermanos? Es Cristo. Es el pacto de gracia que se consuma en él. Pero ellos no sabían, hermanos, que era Cristo. Adán le dijo que venía alguien de su simiente, pero él no sabía quién era. Solo sabían que vendría alguien que acabaría de una vez por todas con el pecado y salvaría a su pueblo, pero no sabían quién era, hermanos. También tenemos ejemplos de esto en Efesios 3:5. Miren lo que dice. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, hermanos. Cristo era el gran misterio en el Antiguo Testamento. Se les había revelado parcialmente lo que había de suceder. Era una sombra, pero no había sido revelado completamente. ¿Por qué? Porque todavía no había venido, todavía no se había encarnado. Efesios 1 del 3 al 11. Efesios 1 del 3 al 11. Y aquí lo vamos a ver más claramente, hermanos. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Bendito sea el Dios, Amén. el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el abismo
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gracias, hermana Michelle. ¿Recuerdan la parte que tenía aquí subrayada? ¿Dónde tiene el fundamento este pacto? El fundamento de este pacto está en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Este texto, hermano, de Efesios 1, del 3 al 11, lo que nos dice es que en la eternidad pasada, el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo para salvar a sus escogidos, para salvar a aquellos que a ellos le placía, hermanos. Desde la eternidad pasada, versículo 4, se uno escogió en él cuando antes de la fundación del mundo, ya el Padre y el Hijo, hermanos, tenían ese pacto en su mente. Ya ellos se habían puesto de acuerdo para salvar a su pueblo. Entonces, ¿dónde tiene fundamento este pacto de gracia? El fundamento está en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Este pacto tuvo lugar, hermanos, en la eternidad pasada. Es increíble, hermanos, cómo desde antes que el mundo existiera, ya nosotros y ustedes existían en la mente de Dios. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos explicarlo? No podemos, hermanos. Amén, Pero amén. está ahí. Está ahí. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:9? 2 de Timoteo 1:9. Amor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Nuevamente, ya este pacto para redimir al hombre existía en la mente de Dios antes de que el tiempo existiera, hermanos. Wow. Hermanos, antes de los tiempos de los siglos, no comprendemos, hermanos, pero ya este pacto existía en la mente de Dios. Romanos 4, del 1 al 4. No. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gracias. ¿Qué dice la confesión, hermanos? Artículo 3, donde dice: y es únicamente a través de la gracia de este pacto, presta atención, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Hermanos, a través de la gracia de este pacto, es como todos los descendientes de Adán caídos que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Le pregunto a ustedes, ¿me escuchan, hermanos? Ahora sí, haga la pregunta nuevamente. Sí, ahora sí. ¿Cómo fueron salvados los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento? Fueron salvados por su fe. Por la gracia. Por la fe, por la gracia, Sara. Muy bueno. Hay un error. Por la fe en Dios. Ya la puse. Diga, hermano, sí, mire,
hay un error que la gente menciona mucho, que dicen que en el Antiguo Testamento la gente se salvó por la ley y ahora en el Nuevo por la gracia. Y es un grave error porque nadie dice, Gálatas, que nadie se salva por medio de la ley. Entonces, la gracia estaba desde el principio, ¿ya? Pero no era revelada. Así que los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos esperando la venida del Salvador. Nosotros ya tenemos al Salvador, pero ellos no. Ellos estaban confiando y creyendo por medio del Espíritu Santo la salvación por medio de Jesucristo. Exactamente. De nuevo, ¿cómo fueron salvados los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento? Respuesta. Por la gracia. Por la gracia. Por la gracia, por medio de la fe, en la promesa que se les había sido revelada. También son salvos por gracia, hermanos. No puede ser por la ley, ni tampoco puede ser por obra. ¿Por qué? Porque si es por obra, entonces la gracia es una deuda que se me debe. Entonces la salvación es una deuda que se me debe. La salvación no es una gracia, no es un regalo entonces. Miren lo que dice el versículo de Romanos. Porque si Abraham fue justificado por la obra, en otras palabras, si Adán es salvo por la obra, tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse. Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, es decir, fe, y le fue contada por justicia. Entonces, en el Antiguo Testamento, los hombres se salvaron también por gracia, por medio de la fe en la promesa de Cristo que se le había sido revelada. Sara, ¿iba a aportar algo? Romanos capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vemos que en el Antiguo Testamento también había un cordero al cual siempre mataban como holocausto pidiéndole perdón al Señor por sus pecados. Y eso era el gran misterio, como vemos que en el Nuevo Testamento Cristo murió por nosotros. Pero realmente las personas del Antiguo Testamento murieron sí por la gracia, y Dios tenía una paciencia, como dice la palabra, que soportó con paciencia, acumuló esa paciencia, pero toda esa ira fue derramada en su propio Hijo. Amén. Gracias. Importante eso. Otro aspecto es que, hermano Edgardo, es válido recalcar que esa fe que llegaban ellos, como dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, que hubo un paso o hubo una entrega de fe, por decirlo así, fue porque Dios infundió en ellos el Espíritu Santo, porque se hablaba del Antiguo Testamento de que Él ponía el Espíritu Santo en sus elegidos. Es igual con nosotros, es igual con los discípulos, con los apóstoles. Él escogió, Él infundió su Espíritu Santo para poder creer. O sea, que ellos no creyeron solo, fue porque Dios lo hizo creer a través del Espíritu Santo. Exactamente, hermano, exactamente. Es por eso que no todo Israel se salvó, tampoco. Es igualmente, exactamente como pasa ahora, hermanos. Y para terminar, Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de la gente del Antiguo Testamento. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bueno, aquí está más claro. Así como el trabajo de Juan el Bautista era preparar el camino al Señor, el pacto de obras preparaba el camino o era la sombra de la redención que había de ocurrir por el pacto de gracia. Entonces, hasta aquí llega, hermanos, nuestro estudio de esta tarde en cuanto al capítulo 7 del pacto de Dios. Creo que hemos podido ver cómo
el Señor en su misericordia, en su voluntaria condescendencia, se revela y busca al hombre. El doctor buscando al enfermo, porque había decidido salvar a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, este pacto de gracia, la esencia de este pacto, hermanos, está en Cristo. Porque recuerden que Él no simplemente puso los pecados debajo de la alfombra y ya. No, alguien tenía que pagar por esos pecados. Alguien tenía que ser mediador entre los hombres y Dios. Y ese fue Cristo. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 8, primero Dios, con el hermano Abdi la próxima semana. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de estudiar tu palabra, de comprenderla, Señor, que es como un bálsamo a nuestras vidas, Señor, saber todas estas verdades, estas doctrinas preciosas que están en tu palabra, Señor. Nos deleitamos, son un gozo, son esperanza para nosotros, Señor. Es la manera como renovamos nuestra mente, nuestro corazón, escuchando y escudriñando tu palabra, que es una fuente inagotable de verdad, fuente inagotable de sabiduría, y es un manual de fe y conducta para nuestras vidas, Señor. Gracias por la Iglesia Almaná, la esperanza. Ayúdanos a seguir creciendo en tu conocimiento y que podamos poner toda esta doctrina también en práctica y que sean visibles en nuestro testimonio, en nuestra vida. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a crecer como cristianos y te rogamos que sigas añadiendo a la Iglesia lo que han de ser añadidos. Ayúdanos a tener una tarde hermosa con nuestros familiares, seguir meditando en tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por tu amor. Amén. 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 Saludos, hermanos. Amén. Saludos a todos. Saludos, bendiciones. Amén. Saludos. Bendiciones.